Evangelio de hoy. Viernes, 7 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículo 1 al 8. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un administrador. Y éste fue acusado ante él de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Da cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. El administrador dijo para sí: ¿Qué voy a hacer, ya que mi señor me quita la administración? Para acabar no tengo fuerzas. Y para mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando sea destituido de la administración, me reciban en sus casas. Llamó a cada uno de los deudores de su señor. A uno le dijo: ¿Cuánto debes a mi señor? Él contestó: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: Toma tu recibo, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Él respondió: 100 fanegas de trigo. El administrador le dijo: Toma tu recibo y escribe 80. Y el Señor elogió al administrador injusto por haber obrado con astucia. Porque los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz en sus tratos con los demás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del Evangelio según San Lucas, conocida como la parábola del administrador astuto o mayordomo infiel. Es uno de esos relatos que, a primera vista, pueden parecer desconcertantes debido a la actitud aparentemente inapropiada del protagonista. Sin embargo, este pasaje contiene lecciones profundas que nos invitan a reflexionar sobre la sabiduría, la prudencia, la fidelidad y la gestión responsable de los bienes que Dios nos ha dado. A través de la historia de este administrador, Jesús nos desafía a reconsiderar nuestra relación con las riquezas y nos muestra un camino que no solo implica el uso eficiente de los recursos materiales, sino también una llamada a vivir con una visión trascendental y eterna. El contexto y los personajes de la parábola. En primer lugar, debemos entender el contexto en el que esta parábola fue contada. Jesús, como es característico en muchos de sus relatos, utiliza figuras cotidianas de la sociedad de su tiempo para transmitir enseñanzas profundas. El administrador que aparece en esta parábola es una persona encargada de gestionar las propiedades de un rico, y su trabajo consistía en velar por los bienes materiales de su patrón. En este caso, el administrador ha sido acusado de malgastar esos bienes, lo que le lleva a ser despedido. En respuesta a su situación, el administrador toma una decisión que, a simple vista parece astuta, pero que es moralmente cuestionable. Decide reducir las deudas de los deudores de su amo, en un intento de asegurarse la ayuda de estos cuando se quede sin trabajo. A primera vista, podría parecer que el administrador está actuando de manera deshonesta, utilizando la riqueza de su patrón para obtener beneficios personales. Sin embargo, al final de la parábola,
El amo elogia la astucia del mayordomo. Esta reacción puede desconcertar, pues parece que Jesús está justificando el engaño. Sin embargo, el elogio no está dirigido a la deshonestidad del administrador, sino a su prudencia y capacidad para prever el futuro. El mayordomo fue capaz de reconocer su situación desesperada y actuar con decisión para asegurarse un futuro después de ser despedido. Aquí, Jesús no está aprobando la trampa o la corrupción, sino la sabiduría con la que el administrador tomó medidas para hacer frente a la adversidad. La prudencia en la vida cristiana. El primer mensaje clave de esta parábola es el valor de la prudencia. Aunque la acción del administrador es cuestionable desde el punto de vista moral, su capacidad para pensar en su futuro, para tomar decisiones rápidas y eficaces, es vista como una cualidad positiva. Jesús, al resaltar esta prudencia, nos invita a aplicar esa misma astucia a la gestión de nuestras vidas espirituales y materiales. El cristiano está llamado a vivir con una visión trascendental, reconociendo que la vida en la tierra es breve y que lo que hagamos con los recursos que tenemos puede tener repercusiones eternas. Como el administrador que, ante su inminente despido, toma decisiones para asegurar su bienestar futuro. Los cristianos deben tener una conciencia constante de su destino final y actuar en consecuencia. La prudencia no implica solo la planificación a corto plazo, sino la capacidad de ver más allá, de anticipar las consecuencias de nuestras decisiones, especialmente en lo que respecta a nuestra relación con Dios y con los demás. En un mundo que a menudo busca gratificación inmediata, esta parábola nos desafía a vivir con sabiduría, tomando decisiones que no solo sean beneficiosas para nosotros en el momento presente, sino que también aseguren nuestro futuro eterno. Esto implica una vida disciplinada, en la que priorizamos los valores espirituales sobre los materiales, donde la fe, la esperanza y la caridad son nuestras guías. La prudencia cristiana nos llama a ser conscientes de la brecha entre el tiempo presente y el futuro eterno, y a utilizar los bienes temporales de manera que nos conduzcan hacia la plenitud de vida que Cristo nos promete. La trampa de la riqueza y la llamada a la conversión. El segundo aspecto de la parábola que debemos considerar es el peligro de poner nuestra confianza en las riquezas y el materialismo. Aunque el administrador parece actuar con astucia, su accionar subraya una lección más profunda. Las riquezas materiales, aunque necesarias para la vida terrenal, no deben ser el fin último de nuestras vidas. En este sentido, el administrador, al intentar asegurar su futuro a través de la manipulación de las deudas de los deudores, representa a aquellos que buscan seguridad en lo material, olvidando que lo verdaderamente importante no es lo que acumulamos aquí, sino cómo gestionamos lo que Dios nos ha dado. Jesús nos invita a reflexionar sobre cómo estamos utilizando los bienes materiales en nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde la riqueza, el poder y el estatus social se convierten en los mayores valores.
A menudo, la sociedad nos empuja a pensar que la acumulación de riquezas es sinónimo de éxito, de bienestar y de felicidad. Sin embargo, la parábola del administrador astuto nos recuerda que la verdadera seguridad no se encuentra en lo material, sino en el reino de Dios. Los bienes de este mundo son temporales, y nuestra vida no debe girar en torno a ellos, sino a la voluntad de Dios. Además, esta parábola nos desafía a vivir con una actitud de conversión constante. Al igual que el administrador que, al enfrentarse a la pérdida de su trabajo, toma medidas inmediatas para cambiar su situación. Nosotros también estamos llamados a una conversión que no sea solo exterior, sino profunda y radical. Es necesario un cambio de perspectiva, de valores y de prioridades. Si nuestra vida está centrada únicamente en los bienes materiales, necesitamos tomar conciencia de que nuestra verdadera riqueza está en el amor de Dios y en las relaciones que construimos con Él y con los demás. Esta conversión no es solo un evento puntual, sino un proceso continuo, en el que somos llamados a renunciar a las ataduras materiales y a vivir con una perspectiva eterna. La lección del mayordomo astuto, la importancia de ser sabios con lo que Dios nos ha dado. El administrador astuto puede ser un modelo de sabiduría en el manejo de los recursos materiales, pero también es un modelo negativo de la falta de honestidad. Sin embargo, al observar su capacidad para actuar rápidamente, para utilizar los recursos a su disposición de manera eficiente, podemos aprender que la administración de lo que Dios nos ha dado debe ser una tarea sabia y responsable. Jesús, al contar esta parábola, nos recuerda que todo lo que tenemos en la vida, tanto los bienes materiales como las habilidades, los talentos y el tiempo, es un don de Dios. Todo lo que poseemos debe ser administrado con sabiduría, con una visión que no solo busque la satisfacción personal, sino que también contribuya al bien común y al reino de Dios. La parábola también invita a la reflexión sobre nuestra capacidad para ser fieles en el manejo de los bienes que Dios nos ha dado, como el administrador infiel, que no fue fiel a su amo y malgastó lo que le fue confiado. Los cristianos somos llamados a ser fieles a la misión que Dios nos ha encomendado. No solo se trata de cómo utilizamos nuestros recursos materiales, sino también cómo gestionamos nuestras vidas en relación con Dios y con los demás. La fidelidad en lo pequeño es fundamental, porque si no somos fieles en lo que Dios nos ha dado, difícilmente podremos serlo en las cosas grandes. La parábola subraya la importancia de la integridad y de vivir conforme a los principios de justicia y generosidad, no solo en lo que respecta al dinero, sino también en nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra vocación. La contraposición entre los valores de este mundo y los del reino de Dios. Un aspecto importante de esta parábola es la contraposición entre los valores del mundo y los valores del reino de Dios. El administrador actúa según los principios del mundo: manipulación, egoísmo y cálculo. Sin embargo,
Jesús nos invita a considerar que los valores del reino de Dios son muy diferentes. El reino no se basa en el egoísmo o el provecho personal, sino en el amor, la generosidad y la fidelidad. La verdadera riqueza no radica en la acumulación de bienes materiales, sino en el servicio al prójimo, en la fidelidad a la misión que Dios nos ha dado, y en el amor con Él, que gestionamos todo lo que Él nos ha confiado. Por tanto, la parábola no es solo una lección sobre la astucia del administrador, sino una invitación a revisar nuestras prioridades. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿Estamos construyendo nuestro reino sobre riquezas que se desvanecen? ¿O estamos buscando acumular tesoros en el cielo, donde la justicia, la paz y la misericordia prevalecen? Jesús nos desafía a vivir de acuerdo con los valores del reino, a ser generosos con lo que tenemos y a utilizar los recursos de manera que den gloria a Dios. La visión eterna, la necesidad de vivir con una perspectiva trascendental. Vida eterna. El uso de los bienes temporales, los talentos y los recursos que Dios nos ha dado debe estar alineado con el propósito eterno de glorificar a Dios y servir al prójimo. Esto nos lleva a la necesidad de vivir con una mente y un corazón puestos en lo que es eterno, no solo en lo que es transitorio. En la vida cristiana, la gestión prudente de los bienes materiales debe ir acompañada de una conciencia de que nuestra existencia en la tierra es solo una pequeña parte de la gran historia de la salvación. El mayordomo astuto actúa con visión a corto plazo. Su meta es salvarse temporalmente, asegurando un lugar donde pueda ser acogido después de perder su empleo. En contraste, el cristiano está llamado a vivir con una visión de largo alcance, considerando no solo el futuro inmediato, sino también la eternidad que Dios nos promete. Esta perspectiva eterna transforma nuestras decisiones diarias, nuestras prioridades y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Lo que tenemos, lo que hacemos y lo que decidimos hoy deben ser guiados por una visión de la eternidad, sabiendo que nuestras acciones tienen implicaciones eternas. La paradoja del reino de Dios, ser fiel en lo poco para recibir lo mucho. Un aspecto esencial que Jesús nos transmite en esta parábola es la idea de ser fieles en lo poco para poder ser dignos de lo mucho. Aunque el administrador es descrito como infiel en su administración, el elogio de Jesús no está relacionado con su deshonestidad, sino con la lección de que la fidelidad en las pequeñas cosas es clave para acceder a mayores responsabilidades. En el reino de Dios, la verdadera grandeza no viene de la acumulación de poder o riqueza, sino de la fidelidad en el servicio. Jesús dice en otro lugar que quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Esto significa que la fidelidad a Dios y al prójimo no se mide por las grandes riquezas o logros materiales, sino por la disposición de nuestro corazón a ser fiel a las pequeñas responsabilidades que Dios nos da cada día. Cada acción que realizamos, por pequeña que sea,
tiene un impacto en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. La manera en que gestionamos los recursos que tenemos, ya sea tiempo, dinero, talentos o relaciones, refleja nuestra fidelidad a Dios. La parábola, al hacernos pensar en la administración de lo que nos es confiado, nos recuerda que todo en la vida, incluso las decisiones más pequeñas, tiene un propósito divino. Dios nos da los medios para probar nuestra fidelidad. Y si somos fieles en las pequeñas cosas, Él nos confiará mayores responsabilidades en su reino. El desafío de servir a dos señores, la misericordia de Dios y la tentación del materialismo. La parábola del administrador astuto también nos confronta con el reto de servir a dos señores. Este tema se desarrolla más profundamente en los versículos posteriores, cuando Jesús advierte que ningún siervo puede servir a dos señores. El mayordomo se encuentra en una situación donde su lealtad se ve puesta a prueba. Seguirá sirviendo a su amo terrenal, un hombre rico que representa la seguridad material, o buscará una manera de asegurar su futuro a través de acciones menos éticas. La elección entre dos señores, Dios y las riquezas, es un dilema que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. La parábola nos desafía a pensar en quién o qué estamos sirviendo realmente. Las riquezas y el confort material, o el llamado a vivir según los valores del reino de Dios. Jesús nos alerta sobre el peligro de las riquezas, que pueden esclavizar y desviar nuestro enfoque de lo que verdaderamente importa. El materialismo nos lleva a centrarnos en lo temporal, lo efímero, y a poner nuestra confianza en cosas que, al final, no pueden satisfacer las necesidades más profundas de nuestro ser. En cambio, el reino de Dios nos invita a vivir de manera contraria a las expectativas del mundo. La verdadera libertad y satisfacción se encuentran en el servicio generoso a Dios y a los demás, y no en la acumulación de riquezas. Este es un desafío real para los cristianos hoy en día. Vivimos en una sociedad consumista, donde las expectativas materiales a menudo dictan nuestras decisiones. Jesús nos recuerda que debemos ser conscientes de los peligros de la riqueza y cómo ésta puede distorsionar nuestras prioridades. La parábola nos invita a evaluar nuestra relación con las riquezas y con las cosas materiales, y a asegurarnos de que no estemos poniendo nuestra confianza en ellas, sino en la fidelidad a Dios. La responsabilidad social y espiritual en el uso de los recursos. La parábola también subraya la importancia de la responsabilidad en el uso de los bienes que Dios nos ha dado. Aunque el administrador en la parábola actúa de manera deshonesta, lo hace con la intención de asegurar su bienestar y futuro. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestras riquezas y recursos. Actuamos con responsabilidad, teniendo en cuenta tanto nuestras necesidades como las de los demás. Jesús nos enseña que los recursos materiales no son solo para el beneficio personal, sino que deben ser utilizados también para el bien de los demás. El buen administrador es aquel que sabe manejar con sabiduría lo que se le ha confiado,
sin caer en el egoísmo o en la avaricia, sino en la generosidad y la justicia. Esto implica una responsabilidad tanto social como espiritual. Como cristianos, somos llamados a ser responsables no solo con nuestro propio bienestar, sino con el bienestar de los demás. Esto se traduce en una actitud generosa y abierta hacia los pobres, los necesitados y los desfavorecidos. No se trata simplemente de dar de lo que sobra, sino de ver los recursos como algo que debe ser distribuido de manera justa y equitativa. El cristiano que vive con esta responsabilidad sabe que, al ser fiel en el uso de los bienes materiales, también está contribuyendo a la expansión del reino de Dios, que se caracteriza por la justicia, la paz y la misericordia, la justicia divina y el llamado a la integridad. Otro aspecto clave de la parábola es la llamada a la integridad. Aunque el administrador fue elogiado por su astucia, esto no significa que sus acciones deshonestas sean aprobadas por Jesús. El énfasis en la parábola es que la astucia debe ir acompañada de la sabiduría y la justicia. Jesús no alienta el engaño ni la corrupción, sino que nos muestra que, incluso en un contexto de dificultades, el cristiano debe actuar con integridad, buscando siempre hacer lo correcto a los ojos de Dios. El reino de Dios no es un lugar para aquellos que manipulan, engañan o buscan su propio beneficio a expensas de los demás. La integridad es un valor central en la vida cristiana. Debemos vivir de manera honesta y justa, confiando en que, si somos fieles en lo que Dios nos ha dado, Él nos recompensará. El cristiano no debe buscar atajos para alcanzar el éxito o la seguridad, sino vivir conforme a los principios de justicia y rectitud que nos enseñan las Escrituras. Al actuar con integridad, estamos reflejando el carácter de Cristo en un mundo que a menudo valora la apariencia sobre la verdad. Vivir con una visión eterna y justa. La parábola del administrador astuto nos ofrece lecciones valiosas sobre la prudencia, la fidelidad, la gestión responsable de los bienes materiales y la importancia de vivir con una visión trascendental. Si bien el administrador es elogiado por su astucia, el énfasis de Jesús está en la necesidad de vivir con sabiduría y en reconocer que, en última instancia, lo que hacemos con los bienes de este mundo tiene implicaciones eternas. La parábola nos desafía a vivir con una integridad que busque siempre hacer lo correcto, a ser responsables con lo que Dios nos ha confiado y a vivir con una visión del reino de Dios que trascienda lo material. Solo así podremos ser verdaderos administradores de los bienes de Dios y herederos de su reino eterno. La responsabilidad del administrador ante los bienes de Dios. Uno de los puntos más profundos de esta parábola es la idea de la responsabilidad del administrador sobre los bienes que le han sido confiados. Al principio de la parábola, el mayordomo está siendo acusado de malgastar los bienes de su amo, lo que le lleva a ser despedido. Este incidente subraya la idea de que aquellos que son llamados a administrar los bienes de otro deben ser responsables
Y cuidadosos con esos recursos, ya que no pertenecen a ellos, sino a quien se les ha confiado. En la vida cristiana, este principio es fundamental. Todo lo que poseemos, sea tiempo, dinero, habilidades o bienes materiales, no es nuestro por derecho, sino que es un don que Dios nos ha dado para que lo administremos de acuerdo con su voluntad. La parábola, aunque describe un comportamiento astuto por parte del administrador, también nos recuerda que el cristiano debe vivir con la conciencia de que nuestra administración no se limita solo a los recursos materiales. Debemos ser responsables de todo lo que hemos recibido de Dios, incluyendo nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra fe. La manera en que manejamos esos bienes tiene repercusiones no solo en nuestra vida temporal, sino también en nuestra eternidad. Si somos fieles en lo poco, si somos fieles con lo que se nos ha confiado, Dios nos dará mayores responsabilidades. De la misma forma que el administrador astuto utilizó la sabiduría para asegurar su futuro temporal, el cristiano está llamado a usar sus talentos, recursos y dones para asegurar su futuro en el reino de Dios. La generosidad como marca de un buen administrador. A lo largo de la parábola, el administrador actúa con astucia para asegurarse un futuro después de perder su empleo. Pero este tipo de acción también nos lleva a reflexionar sobre la generosidad como una de las cualidades que debe caracterizar a todo buen administrador de los bienes de Dios. Aunque la acción del administrador es cuestionable desde un punto de vista ético, su estrategia de reducir las deudas de los deudores de su amo refleja la importancia de ayudar a los demás, especialmente en momentos de necesidad. De alguna manera, el administrador está utilizando los recursos disponibles para beneficiar a otras personas, aunque su motivación es principalmente egoísta. Sin embargo, Jesús utiliza esta figura para enseñar a los discípulos que la verdadera generosidad no debe estar motivada por el interés personal, sino por un genuino deseo de bendecir a los demás, incluso si no hay un beneficio inmediato para nosotros. En la vida cristiana, la generosidad debe ser un principio fundamental que guía nuestra relación con los demás y con Dios. Los bienes que tenemos no son para ser acumulados o guardados para nuestro propio beneficio, sino para ser compartidos con aquellos que tienen menos o que necesitan ayuda. Jesús mismo enseñó que es más bienaventurado dar que recibir. Y esta actitud de generosidad debe impregnar todos los aspectos de nuestra vida. La parábola nos invita a reflexionar sobre cómo usamos lo que tenemos para servir a los demás. Compartimos nuestros bienes con aquellos que están en necesidad. Utilizamos nuestras riquezas para promover la justicia y el bien común. La generosidad, por tanto, no es solo un acto de caridad ocasional, sino una forma de vida, un testimonio del reino de Dios presente entre nosotros. El reto de vivir de manera consciente y reflexiva. Una de las lecciones que la parábola nos invita a considerar es la necesidad de vivir
De manera consciente y reflexiva. El administrador. Cuando se da cuenta de su inminente despido, toma una decisión rápida y pensada para asegurarse un futuro. Aunque su acción está motivada por el egoísmo, hay un componente positivo en su agudeza mental, en su capacidad para anticipar las consecuencias y actuar en consecuencia. Los cristianos, al igual que el administrador, deben ser conscientes de su futuro espiritual y actuar con la misma sabiduría y previsión, pero guiados por los principios del reino de Dios. Vivir de manera consciente significa tener una visión clara de lo que somos y de lo que queremos alcanzar, reconociendo que el tiempo es un recurso limitado y valioso. La vida cristiana requiere de reflexión constante sobre nuestras acciones, decisiones y comportamientos. No podemos vivir simplemente dejándonos llevar por la corriente del momento. Debemos ser intencionales en nuestra manera de vivir, buscando siempre la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida. El cristiano está llamado a estar vigilante, a examinar su vida a la luz de la palabra de Dios y a hacer ajustes cuando sea necesario. Vivir conscientemente implica tener una mente clara sobre nuestras prioridades y una voluntad decidida para alinearnos con lo que Dios quiere para nosotros. El relacionamiento con los bienes materiales, no poner el corazón en ellos. La parábola de Lucas también pone de manifiesto la relación entre el cristiano y los bienes materiales. El administrador astuto utiliza los recursos materiales de su amo para asegurar su futuro. Esta acción, aunque parece desconcertante, nos hace pensar sobre cómo usamos los bienes materiales en nuestra vida diaria. Los cristianos no están llamados a rechazar el mundo material, pero sí a no poner su corazón en él. Jesús enseña en otros pasajes que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, subrayando la importancia de mantener una relación correcta con las riquezas. Los bienes materiales, aunque necesarios para nuestra vida cotidiana, no deben ser el fin último de nuestra existencia. En cambio, el cristiano está llamado a utilizarlos como medios para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, promoviendo la justicia, la misericordia y el amor. Debemos aprender a no depender de ellos para nuestra seguridad, sino a poner nuestra confianza en Dios, quien provee para nuestras necesidades. El verdadero tesoro es el reino de Dios, y nuestra verdadera riqueza se encuentra en nuestra relación con Él y con los demás. Esta parábola nos desafía a reflexionar sobre si estamos acumulando tesoros en el cielo, o si estamos aferrándonos a las cosas de este mundo, que son efímeras y pasajeras. La sabiduría de las acciones de la vida diaria. Otra enseñanza importante que Jesús nos da a través de esta parábola es la sabiduría en la vida cotidiana. Aunque las acciones del administrador son cuestionables, la astucia con la que actúa refleja una aguda conciencia de su situación y una rápida toma de decisiones para mejorar su futuro. En la vida cristiana, este mismo tipo de prudencia y astucia debe aplicarse en todos los aspectos de nuestra existencia. Los cristianos no estamos llamados a ser ingenuos ni a vivir de manera descuidada.
Al contrario, debemos ser sabios en nuestras decisiones. Sobre todo en lo que respecta a nuestras vidas espirituales. La sabiduría no es solo un don divino, sino también una práctica que se cultiva a través de la oración, la reflexión y la toma consciente de decisiones que estén alineadas con la voluntad de Dios. Este enfoque sabio también debe extenderse a la administración de los recursos materiales. El cristiano está llamado a ser sabio y prudente, utilizando sus recursos de manera que honren a Dios y beneficien a los demás. La sabiduría implica no solo tomar decisiones que nos beneficien a corto plazo, sino pensar en las consecuencias a largo plazo, especialmente en relación con nuestra vida espiritual y nuestra responsabilidad social. La redención del pecador y la misericordia de Dios. El trasfondo moral de la parábola también nos lleva a reflexionar sobre el tema de la misericordia de Dios. Aunque el administrador actúa de manera deshonesta, su astucia refleja una lección importante sobre la necesidad de estar preparados para la redención. La parábola subraya la importancia de actuar sabiamente en nuestra vida espiritual y material. Pero también nos recuerda que el camino hacia el arrepentimiento y la conversión está siempre abierto. La misericordia de Dios no se limita a los justos, sino que está disponible para todos los que se arrepienten y buscan su perdón. La historia del administrador. Aunque en principio desconcertante, resalta el mensaje central del Evangelio. La gracia y la misericordia de Dios están siempre disponibles para aquellos que buscan cambiar, que están dispuestos a reconocer sus errores y a volver a su Padre Celestial. La parábola nos anima a vivir con la esperanza de que, aunque no siempre tomemos las mejores decisiones, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y la restauración en el amor de Dios. Este mensaje de redención es un recordatorio constante de que Dios no nos abandona en nuestras faltas, sino que siempre está dispuesto a acogernos de nuevo. La sabiduría cristiana en la administración de la vida. La parábola nos invita a una reflexión más profunda sobre lo que significa ser un buen administrador, no solo de bienes materiales, sino de nuestra vida en general. ¿Cómo estamos administrando los talentos, los dones y las oportunidades que Dios nos ha dado? La vida cristiana es una llamada a la mayordomía, a la administración sabia y fiel de todos los aspectos de nuestra existencia. Nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestros recursos espirituales y materiales. Si somos fieles en estas pequeñas cosas, Dios nos dará mayores responsabilidades en su reino. Ser un buen administrador cristiano es también ser una persona sabia, que toma decisiones con prudencia, generosidad y discernimiento, con la mirada fija en el reino de Dios. La llamada a una administración justa y ética. Una de las enseñanzas clave que se desprenden de esta parábola es la llamada a la justicia en la administración. El mayordomo, aunque actúa astutamente para asegurar su futuro, lo hace de una manera deshonesta. Esta característica de la parábola, aunque es crucial para el desarrollo de la trama, no debe cegarnos ante el punto que Jesús quiere resaltar.
La justicia es fundamental en nuestra vida cristiana. Incluso cuando se trata de administrar los recursos materiales. No importa cuán astuto o hábil seamos en nuestras acciones. La forma en que usamos los recursos debe ser siempre ética y justa. El cristiano debe velar por la equidad en su trato con los demás, especialmente en lo que se refiere a la administración de los bienes que posee, ya sean materiales o espirituales. La parábola nos llama a reflexionar sobre la forma en que gestionamos nuestro dinero, tiempo, habilidades y talentos. La administración cristiana debe ser impulsada por principios de honestidad y equidad, de manera que todo lo que poseemos sea utilizado para el bien de todos, y no para el beneficio egoísta de uno solo. La justicia no es solo un acto puntual, sino una actitud constante en nuestra vida diaria. Si somos fieles y justos en lo pequeño, también lo seremos en lo grande. Si el cristiano no es justo en las cosas más simples, como en la administración de su tiempo o su dinero, difícilmente podrá ser fiel en lo que realmente importa ante los ojos de Dios. La sabiduría en la utilización de los recursos. Un tema recurrente en la enseñanza de Jesús es el uso prudente de los recursos materiales. Si bien la acción del administrador no es un modelo de integridad, su sabiduría en reconocer su situación y actuar rápidamente para asegurar su futuro es algo digno de reflexión. En la vida cristiana, la prudencia y la sabiduría son cualidades que deben guiar cada decisión que tomamos. Jesús no está elogiando la deshonestidad del mayordomo, sino su capacidad para prever su futuro y tomar decisiones rápidamente, lo que podemos interpretar como una invitación a vivir con anticipación, reflexionando sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. El cristiano debe ser sabio en la administración de sus bienes, entendiendo que cada recurso tiene un propósito. La prudencia no es solo una cuestión de gestionar bien lo que tenemos, sino también de invertir nuestras energías y tiempo en lo que realmente tiene valor. En un mundo que nos empuja constantemente hacia la acumulación de riquezas y el consumo sin fin, el cristiano está llamado a tomar decisiones que no solo nos beneficien en el corto plazo, sino que promuevan el bien común y la edificación del reino de Dios. La sabiduría cristiana no se enfoca solo en la seguridad personal, sino en cómo nuestras acciones contribuyen al bienestar de los demás y al progreso del reino. La provisión divina y la confianza en Dios. El administrador, aunque astuto en sus acciones, pone su confianza en los recursos temporales que posee, buscando asegurar su futuro terrenal. Esta actitud de depender de las riquezas materiales como fuente de seguridad es una trampa que muchos caemos. La parábola, sin embargo, nos invita a reconsiderar nuestra verdadera fuente de confianza. En lugar de poner nuestra fe en las riquezas, que son inestables y efímeras, los cristianos están llamados a confiar en la provisión divina. La parábola no nos llama a ser irresponsables con los bienes que tenemos, pero sí nos recuerda que la verdadera seguridad viene de Dios, no de los bienes materiales.
Este mensaje es especialmente relevante en un mundo marcado por la ansiedad y el temor por el futuro. Las riquezas y las posesiones materiales pueden dar una falsa sensación de seguridad, pero son provisionales y, al final, no garantizan la paz verdadera. Como cristianos, nuestra confianza debe descansar en la soberanía de Dios, que es quien provee todas nuestras necesidades. Al confiar en Él, no solo en nuestras fuerzas o en nuestros bienes, podemos vivir con paz, sabiendo que Dios tiene el control de todas las situaciones y que Él no nos dejará desamparados. La paradoja de la riqueza, usarla para el bien de otros. Una de las paradojas más notables en esta parábola es el uso de los recursos materiales, que es inicialmente asociado con una acción deshonesta, pero al mismo tiempo refleja el principio cristiano de la generosidad. El administrador, al perdonar parte de las deudas de los deudores, está utilizando los recursos de su patrón para el beneficio de los demás. Aunque su motivación es egoísta, esta acción pone de relieve un principio cristiano fundamental. Las riquezas deben ser utilizadas para el bienestar de los demás. Las riquezas no son para ser acumuladas solo para el propio placer, sino para el bien común. El cristiano está llamado a ser un buen administrador de todo lo que tiene, desde sus recursos financieros hasta sus talentos y tiempo. Usar los bienes materiales para ayudar a los demás no solo es una cuestión de generosidad, sino también de justicia y compasión. El reino de Dios no se edifica sobre la acumulación egoísta de bienes, sino sobre el servicio desinteresado y la entrega a los demás. Vivir generosamente, compartir lo que tenemos y utilizar nuestros recursos para aliviar el sufrimiento ajeno son principios fundamentales del cristianismo. Al hacerlo, no solo ayudamos a los demás, sino que también reflejamos el carácter de Cristo, quien vino a servir y no a ser servido. La responsabilidad social del cristiano, la administración de los recursos colectivos. A medida que consideramos nuestra propia administración personal, también es importante reflexionar sobre nuestra responsabilidad social. Jesús no solo está hablando de cómo manejamos nuestros propios recursos, sino también de cómo gestionamos lo que pertenece a la comunidad. Las riquezas y los recursos que compartimos no deben ser un medio para afianzarnos solo a nivel personal, sino que deben ser utilizados para el bien común. En este sentido, el cristiano tiene una responsabilidad, no solo frente a sus propios bienes, sino frente a la sociedad en general. El cuidado y la administración de los recursos colectivos, como los bienes de la comunidad, las instituciones caritativas y la justicia social, también son parte del llamado cristiano. A través de la parábola, Jesús nos invita a ser agentes de cambio en la sociedad, que promuevan la justicia, la equidad y el cuidado de los más necesitados. La riqueza y los bienes materiales son herramientas para edificar el reino de Dios en la tierra, y su correcta administración puede ser un medio para transformar nuestra comunidad.
Y sociedad en un lugar más justo, solidario y compasivo. Vivir como cristianos responsables implica no solo administrar bien lo que poseemos individualmente, sino también contribuir al bienestar colectivo, haciendo uso de nuestros recursos para el bien común y para la gloria de Dios. La trampa del egoísmo, como la ambición desmedida, puede desviar nuestra vida. El egoísmo y la avaricia son dos de los mayores enemigos de la vida cristiana. En el caso del administrador astuto, aunque su motivación no es malintencionada, su deseo de asegurar su futuro personal a expensas de su amo refleja una mentalidad egoísta, que pone su bienestar por encima del de los demás. Esta es una actitud que contrasta radicalmente con los valores del reino de Dios, que promueve la generosidad, el sacrificio y el servicio. La avaricia y el afán desmedido por acumular riquezas pueden desviar nuestra atención de lo que verdaderamente importa. Jesús nos llama a vivir una vida libre de la obsesión por el dinero y los bienes materiales. Si bien es necesario trabajar y ser responsables con lo que Dios nos ha dado, nunca debemos dejar que la ambición desmedida guíe nuestras decisiones. La verdadera riqueza, como nos enseña el Evangelio, se encuentra en la vida eterna y en nuestra relación con Dios. Al alejarnos del egoísmo y la avaricia, podemos vivir con un corazón generoso, buscando siempre el bien de los demás y la gloria de Dios. El desafío de vivir según los valores del reino de Dios. La parábola también nos desafía a vivir conforme a los valores del reino de Dios, que están completamente invertidos respecto a los valores del mundo. Mientras que el mundo valora el éxito material, el poder y la acumulación de riquezas, el reino de Dios valora la humildad, la generosidad y la justicia. Vivir como cristiano significa adoptar una visión contraria a la lógica del mundo, priorizando lo eterno sobre lo temporal, lo espiritual sobre lo material. El mayordomo astuto es un ejemplo de cómo la inteligencia y la previsión pueden ser utilizadas para asegurar el futuro. Pero también nos recuerda que las acciones del cristiano deben estar guiadas por los valores de amor, justicia y generosidad. Vivir con los valores del reino de Dios implica tomar decisiones que no siempre son populares o que no siempre benefician a uno mismo en el corto plazo, pero que tienen repercusiones eternas y que construyen el reino de Dios aquí en la tierra. La dimensión escatológica de la parábola. Esta parábola tiene una fuerte dimensión escatológica. Es decir, está relacionada con el fin último de la vida humana y el juicio final. Aunque la parábola se centra en la astucia del administrador, Jesús nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser fieles en lo poco, ya que lo que hagamos en esta vida tendrá consecuencias eternas. Nuestra fidelidad en las cosas pequeñas, nuestra generosidad, nuestra justicia y nuestra sabiduría son las que determinarán nuestra entrada en el reino de Dios. Al final de los tiempos, no serán las riquezas materiales lo que nos dará acceso al reino de los cielos, sino nuestra fidelidad a Dios, nuestra capacidad de servir a los demás y nuestra disposición a vivir según los principios del amor y la justicia. Esta es la lección última de la parábola. La vida cristiana no se mide por lo que poseemos,
sino por cómo usamos lo que tenemos para glorificar a Dios y servir a los demás, con la mirada puesta en la eternidad. La sabiduría del administrador y el llamado a una vida de prudencia. La parábola del administrador astuto no solo nos ofrece una lección moral sobre el uso de los bienes materiales, sino que también nos invita a reflexionar sobre la sabiduría que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana de manera prudente y eficaz. En muchos momentos de la vida, la sabiduría se demuestra no solo en los grandes actos de fe o sacrificio, sino en las decisiones cotidianas que tomamos. El mayordomo en la parábola fue sabio en su reconocimiento de la gravedad de su situación, actuando con agudeza para asegurar su futuro. Jesús, en este sentido, no está elogiando la deshonestidad de sus acciones, sino su capacidad para prever y actuar con rapidez. Esta rapidez de juicio y toma de decisiones nos llama a ser igualmente astutos en nuestra vida cristiana, en vez de ser negligentes o lentos en nuestra respuesta a las oportunidades que Dios nos presenta. Debemos actuar con la misma urgencia, sabiendo que cada momento cuenta y que cada oportunidad para hacer el bien es una oportunidad que debemos aprovechar para crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. Sin embargo, esta sabiduría no debe entenderse como mera astucia o habilidad para actuar de manera egoísta. La sabiduría que Jesús nos pide es una sabiduría que tiene un propósito superior: vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Es una sabiduría que no busca el beneficio personal a corto plazo, sino que se enfoca en lo eterno, en lo que permanece más allá de las riquezas materiales o el confort terrenal. Ser sabios en el reino de Dios implica tener una visión clara de nuestras prioridades y actuar con inteligencia, reconociendo que nuestra vida en este mundo es solo una preparación para la vida eterna. La urgencia del llamado a la conversión. La urgencia de actuar que el administrador astuto demuestra en la parábola también puede ser vista como un llamado a la conversión. Jesús nos desafía a tomar decisiones rápidas, no solo con respecto a los bienes materiales, sino con respecto a nuestra vida espiritual. Vivir en el reino de Dios requiere una disposición constante al arrepentimiento y a la conversión. Dos actitudes que deben formar parte de nuestra vida diaria. A menudo nos encontramos aplazando la decisión de cambiar o de corregir nuestro camino, esperando que las circunstancias mejoren por sí solas. Sin embargo, el cristiano está llamado a actuar con prontitud cuando se enfrenta a una oportunidad de conversión, ya sea en su vida personal o en su vida espiritual. La parábola muestra que la situación del administrador no le permite esperar. Y de manera similar, la vida cristiana es una constante oportunidad para volvernos a Dios, sin demora ni procrastinación. La conversión no es solo un evento aislado en la vida del creyente, sino un proceso continuo de transformación que requiere de la disposición a dejar atrás las viejas formas de vida y abrazar la nueva vida en Cristo. Jesús invita a sus discípulos a arrepentirse y a cambiar de mentalidad, a ser conscientes de que cada decisión
que tomamos tiene consecuencias no solo en el presente, sino también en nuestra eternidad. Este llamado a la conversión está relacionado con el uso responsable de los bienes materiales, ya que nuestras actitudes hacia el dinero, el poder y el control deben reflejar una transformación interior que se basa en los valores del reino de Dios. La generosidad, la clave para entrar en el reino. La generosidad es otro tema central que emerge de esta parábola. El administrador, al reducir las deudas de los deudores de su amo, se muestra generoso. Pero su motivación es egoísta. Sin embargo, Jesús utiliza este acto para enseñarnos que la generosidad es una de las características esenciales de los habitantes del reino de Dios. El cristiano está llamado a vivir una vida generosa, no solo con respecto a los bienes materiales, sino con su tiempo, sus talentos y su amor. La generosidad no es solo un acto ocasional, sino una actitud constante que debe acompañar todas nuestras decisiones y relaciones. La verdadera generosidad no se basa en la recompensa que podemos recibir, sino en el deseo de dar sin esperar nada a cambio. Jesús mismo enseñó que el que da con generosidad, sin esperar reconocimiento o compensación, es el que verdaderamente refleja el carácter de Dios. En un mundo marcado por el egoísmo y la competencia, el cristiano está llamado a ser un testimonio de generosidad, dando con libertad y alegría, sabiendo que todo lo que tenemos es un don de Dios y debe ser compartido con los demás. Esta generosidad se extiende no solo a los amigos y seres queridos, sino también a los necesitados y a aquellos con quienes no tenemos ninguna obligación directa. Al ser generosos, reflejamos el amor de Dios, que es generoso y sacrificial en su trato con nosotros. La administración de los recursos espirituales, el llamado a la fidelidad. Al considerar la parábola del administrador astuto, no podemos limitar nuestra reflexión solo a los bienes materiales. Jesús también nos llama a ser buenos administradores de los recursos espirituales que nos ha confiado. Cada uno de nosotros ha recibido talentos, dones y responsabilidades espirituales que deben ser gestionados de manera fiel y sabia. La parábola nos invita a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestros dones espirituales, como la fe, la sabiduría, el conocimiento y el amor, para edificar el reino de Dios. La fidelidad en las pequeñas cosas es una clave fundamental en nuestra vida cristiana. Al igual que el mayordomo astuto, fue fiel en una tarea aparentemente pequeña: la gestión de las deudas de su amo. Los cristianos estamos llamados a ser fieles en las pequeñas responsabilidades espirituales que se nos dan, como la oración diaria, el servicio a los demás y la obediencia a los mandamientos de Dios. La fidelidad no es solo un acto puntual, sino una disposición constante a ser fiel en todo momento, incluso en las circunstancias más difíciles. Al ser fieles en lo poco, podemos ser confiados con mayores responsabilidades en el reino de Dios. La justicia de Dios, recompensa para los justos. La parábola también nos recuerda la justicia divina, que se manifiesta en el juicio final.
Aunque el administrador actuó de manera astuta, su comportamiento no escapó a la mirada del amo, quien lo confronta y le pide cuentas. Este acto de justicia divina refleja la verdad de que, al final, todos tendremos que rendir cuentas ante Dios por la forma en que hemos manejado los recursos que nos ha dado. La justicia de Dios es imparcial, pero también es un acto de misericordia, ya que nos da la oportunidad de arrepentirnos y cambiar. En la vida cristiana, debemos vivir con la certeza de que nuestras acciones tienen repercusiones eternas. Las decisiones que tomamos hoy sobre cómo administramos nuestro tiempo, dinero y talentos influirán en nuestro destino eterno. La justicia de Dios no es algo que debamos temer, sino algo que nos llama a vivir de manera recta y conforme a sus principios. La recompensa para los justos, que han sido fieles en la administración de los bienes materiales y espirituales, es el gozo eterno en el reino de Dios. La parábola como advertencia contra la despreocupación espiritual. Esta parábola también funciona como una advertencia contra la despreocupación espiritual. El administrador, al saber que su despido era inminente, reacciona de manera astuta para asegurar su futuro. Sin embargo, muchos de nosotros vivimos con una falsa sensación de seguridad en nuestras vidas espirituales, posponiendo constantemente el arrepentimiento o el compromiso con Dios. La parábola nos invita a estar alerta, a no esperar el momento adecuado para volvernos a Dios. Al igual que el administrador no pudo esperar para tomar decisiones sabias, los cristianos no deben esperar para vivir una vida de fe activa y comprometida. La oportunidad de arrepentirnos y mejorar nuestra vida espiritual está siempre presente. Pero debemos actuar con prontitud, sabiendo que el tiempo es un recurso que no podemos recuperar. El reino de Dios y las prioridades eternas. Al final de la parábola, Jesús nos invita a reflexionar sobre las prioridades que deben guiar nuestra vida cristiana. Mientras que el administrador astuto busca asegurar su bienestar temporal, los cristianos están llamados a vivir con una visión trascendental, poniendo el reino de Dios como nuestra máxima prioridad. El dinero, el poder y las riquezas no son los fines últimos de nuestra existencia, sino solo medios que podemos usar para vivir según los valores del reino de Dios: la justicia, la paz y el amor. Vivir con los ojos puestos en la eternidad implica tomar decisiones que reflejan nuestras verdaderas prioridades, no las que el mundo nos impone. Jesús nos desafía a vivir con una perspectiva de largo alcance, entendiendo que lo que hagamos con los recursos que Dios nos da hoy tiene un impacto eterno. Vivir de esta manera es una forma de asegurar nuestro futuro en el reino de los cielos, en lugar de quedarnos atrapados en las preocupaciones y deseos temporales de este mundo. La gracia de Dios, el mayor tesoro. Finalmente, la parábola nos recuerda que la mayor riqueza que podemos tener no es el dinero o las posesiones materiales, sino la gracia de Dios. Es por su gracia que tenemos la oportunidad de ser buenos administradores, de vivir una vida de generosidad
justicia y sabiduría. La gracia de Dios nos capacita para vivir según los valores del reino, y al final, es la gracia de Dios la que nos asegura un lugar en su reino eterno. Todo lo que poseemos, todo lo que tenemos para administrar, es un regalo de Dios. Nuestra respuesta a este regalo debe ser una vida de gratitud, que se traduzca en una administración fiel y sabia de todo lo que Él nos ha dado. Al vivir con la gracia de Dios como nuestra guía, nos convertimos en verdaderos mayordomos del reino, administrando no solo los bienes materiales, sino nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra fe con la máxima fidelidad y amor. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.